Buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta actividad. Silvia Morales. Buenas noches, Diego Salazar. Procedemos a presentarles el informe de Presidencia y Tesorería para el ejercicio económico 2024 de la Asociación Solidarista de Empleados de Limas, ACIMAS. Hoy en día hay que correr más rápido para mantenerse en el mismo lugar. Haremos un análisis breve sobre la situación o los temas más claves que en materia económica podrían afectar a una organización como la nuestra y que se presentaron en el 2024 y podrían ser también la base del rumbo del 2025. La primera de ellas tiene que ver en política internacional con la llegada a los Estados Unidos, a la presidencia de los Estados Unidos más bien, por parte de Donald Trump y su relación con el líder de Rusia, Vladimir Putin, y con el presidente de China, o la relación con China, con Xi Jinping. Asimismo, la relación entre el presidente de China y el presidente de la Unión Soviética. El rumbo de la toma de decisiones que establezca la FED, la cual es una base importante para todos los bancos centrales del mundo, y de igual forma los bancos centrales en Europa. El rumbo que está tomando o puede tomar la inflación, la afectación que tiene y ha tenido el tipo de cambio, el cambio climático que de una u otra forma ya estamos viendo afectaciones significativamente importantes en temas relacionados a la economía, la distribución realmente del crecimiento económico como todo, los cambios que vamos a notar en materia de exportaciones e importaciones y el establecimiento de aranceles para estas mismas. Pero un tema que ha sido significativamente importante y que, si bien es cierto, no ha tenido o tuvo una incidencia directa para las CIMAS, fue el cierre de la cooperativa Cope Servidores y de la financiera de Cifin, quienes han realmente generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza en el sector financiero. En esta filmina vemos realmente una comparación de algunos aspectos que para nuestro caso son importantes de entender. La inflación es una de ellas. Realmente, la inflación para este 2024 logra llegar al 0.84%, una inflación positiva contra un 2023 donde gozábamos de una deflación y que es inferior a la que teníamos en el 2020. Un déficit fiscal que llega al 3.2% relacionado al PIB, creciente con respecto a los años anteriores, y una tasa básica pasiva que llega a un porcentaje inferior o muy inferior a lo que hemos disfrutado, lo que hemos tenido en años anteriores, el 4.13%. Una tasa de desempleo que cierra con el 6.9% y un tipo de cambio que se mantuvo entre 506 y 512 colones. La tasa básica pasiva, como vemos en este gráfico, es un referente para determinar créditos, tasas de crédito y tasas de rendimiento de inversiones. Y acá estamos viendo que venimos de un punto alto a un punto bajo. Y esto podría generar un rebote, de acuerdo con análisis técnicos que uno podría realizar de comportamiento de tasa, que nos lleve a empezar a decompensar o a tener de frente un crecimiento en cuanto a tasas de interés, especialmente para créditos en el sector financiero. El tipo de cambio, vemos que realmente lo que ha tenido es una depreciación de 6 colones en todo el año, contrario a aquello que disfrutábamos allá por el 2021, cuando uno tenía un dólar que se apreciaba en todo el año en 30 colones, y ni qué hablar de hace 15 o 20 años, cuando usted compraba un dólar en enero y sabía que a diciembre podía, solo por el tema diferencial cambiario, gozar de más de 50 colones por dólar. ¿Cómo está la situación financiera en ACIMAS? Debemos recalcar que somos una organización robusta y consolidada. ¿Cómo está nuestra balance de situación? Para este 2024 tenemos activos totales por 7.883 millones, pasivos totales por 1.320 millones,
y un patrimonio por 6.563. Y el total de pasivo y patrimonio asciende a 7.883 millones, que obtenemos un incremento con respecto al 2023 de 350 millones de colones. Nuestros activos... Aspecto que no era nuestro crecimiento acostumbrado. Vamos. Con lo cual pues, queda en manifiesto también una contracción del crecimiento que tenemos realmente en materia patrimonial. En cuanto a nuestros activos, están compuestos por activos corrientes, no corrientes y otros activos no corrientes. Nuestros pasivos en corriente y no corriente, y nuestro patrimonio por los aportes obrero y patronal. Nuestro activo corriente representa un 37%, los no corrientes un 21% y los otros activos representan el 42%. La relación pasivo-patrimonio, nuestro patrimonio representa un 83% y el pasivo un 17%. El patrimonio acumulado al 31 de diciembre del 2024 asciende a 6.563 millones. En este gráfico podemos ver la línea verde, nuestro aporte obrero, y la línea roja, el aporte patronal, que deberían ser casi iguales. Pero podemos ver que hay una brecha de casi 1.000 millones entre ambos que obedece a las desafiliaciones, en el cual las personas se llevan su aporte obrero y queda custodiado el patronal. Y la línea azul podemos ver nuestro patrimonio total. El patrimonio presenta un crecimiento lento. ¿Por qué razones? Los incrementos salariales son nulos, reconocimiento de anualidades nulas, salarios de ingresos relativamente bajos, el efecto de los periodos de incapacidad durante los cuales no se trasladan aportes, ya que los funcionarios lo que reciben es un subsidio, liquidaciones por jubilación, las desafiliaciones y los despidos de la institución. Más detalladamente, en este gráfico podemos ver las escalas salariales de nuestros asociados, que el 53% de los asociados tiene un salario inferior o igual al 1.000.000 de colones. En el 2024, en nuestra anterior asamblea, informamos de nuestras proyecciones de liquidación. Para este 2024 se proyectaban liquidaciones por 280 millones de colones y nos quedamos cortos. Podemos ver acá que se liquidaron 745 millones. De este monto, casi 400 son solo desafiliaciones. Durante los últimos 5 años hemos entregado a nuestros asociados 4.522 millones de colones, que representan 8.842 millones de dólares. Perdón, 8 millones. 8 millones. 848.000 dólares. En cuanto a desafiliaciones, aquí podemos ver este gráfico, los montos entregados desde 2016 al 2024. Podemos ver que durante los últimos 4 años, del 2021 al 2024, hemos entregado 1.425 millones de colones. En cuanto a patrimonio con y sin pacto de desafiliaciones y jubilaciones, podemos ver que el verde es nuestra situación real y el rojo lo que sería si no hubieran ninguna de estas dos situaciones, lo cual no se puede dar. Pero ¿qué viene? Y eso es muy importante. Los rangos de edades que tenemos en nuestra organización nos dicen que realmente pareciera que la oleada de jubilaciones está superada. Para este año aspiramos liquidar 2 personas. Las personas que tenemos o estamos en el rango entre 51 y 62 años, realmente no somos la porción mayoritaria en este momento de el componente por edad de los afiliados a la asociación, y de igual forma de 51 a 62 años las salidas serán de forma paulatina. Dichosamente, la mayor cantidad de asociados las tenemos entre 31 y 40 años, donde la realidad laboral podría ser de 25 años, mínimo de 25 a 35 años. Y eso realmente le da a la asociación de nuevo el sustento, la base para poder seguir teniendo un crecimiento. De las liquidaciones de asociados que proyectamos para este 2025, nuestra proyección es de 107 millones de colones.
un monto totalmente diferente al que registró los 5 años anteriores, como lo indicábamos. Por desafiliaciones proyectamos 357 millones y ya en enero de este año tenemos 16 personas a las cuales se les ha liquidado 49 millones de colones, 32.770.000 colones por concepto de liquidaciones y 16.252.000 colones por concepto de desafiliaciones. Y si lo vemos gráficamente, realmente, ¿cuál será la tendencia que tendremos para los próximos años? Bueno, el 2023 fue el año histórico para nosotros y el crecimiento lo venimos teniendo desde el 18 al 23. O sea, han sido 5 años difíciles donde muy responsablemente y gracias a un análisis de riesgo, gracias a una estrategia establecida, hemos podido pasar la página y la hemos podido pasar bien. Si vemos cuál es nuestra proyección del 25 al 29, es muy similar del 2008 al 2012, lo que denota realmente que vamos a poder tener control, ¿verdad?, sobre este proceso, especialmente sobre las jubilaciones que tanto han golpeado la parte patrimonial de la organización. De acuerdo con nuestros análisis, de acuerdo con nuestras proyecciones y con la conducta que hemos visto para atrás, que debe ser la base de lo que hagamos para adelante, las liquidaciones masivas o el ciclo de liquidaciones masivas al cual se tendrá que enfrentar esta empresa o esta organización será dentro de 25 años. O sea, en el 2049, yo no sé si yo estaré viva, lo que sí estoy segura es que ya no seré trabajadora formal, ¿verdad? En el 2049 la organización tendrá que de nuevo volver a pasar por un proceso de liquidación como el que hizo o el que vivió entre el 18 y el 23. Y aquí yo he sido categórica, clara y insistente en indicar que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos avanzado en esa materia, cómo hemos sorteado ese espectro, debe quedar debidamente documentado y debe ser la base de los procesos de administración de riesgo que una organización de esta naturaleza debe desarrollar, ¿verdad?, como una base fundamental para poder tomar decisiones futuras. ¿Con un entorno cambiante? Sí, pero son una base fundamental de cómo se han hecho y cómo se han manejado las cosas, que a nuestro criterio han sido correctas y mesuradamente. En cuanto a la recuperación de nuestro patrimonio, asumiendo un impacto en las liquidaciones por jubilación de alguien que se lleve 32 millones de colones y bajo el supuesto de reponerla en un mes y bajo el supuesto de un salario de 750.000 colones mensuales, tendrían que ingresar en un solo mes 415 personas, lo cual es imposible. Nuestra reserva de liquidez asciende a 563 millones de colones el 31 de diciembre de 2024. O sea, hemos estado enfrentando un cambio de instrumento de inversión, se cambia el bono de estabilización monetaria al MIL, que es el mercado integrado de liquidez. De hecho, ya hemos estado realizando la migración y tenemos una inversión por 351 millones de colones. Pero tenemos un impacto en intereses en la reserva actual de una reducción de 21 millones de colones de menos en intereses y para el 2025 va a ser mayor. O sea, tenemos grandes retos. Aquí es muy importante, Diego, conversar. Y esto no es por decisión propia, no, esto es por decisión del regulador. Porque de una u otra forma, si bien es cierto, nosotros no somos sujetos de tener encaje mínimo legal con los cambios y con las decisiones que ha tomado el Consejo Nacional de Supervisión de Entidades Financieras, han hecho que las asociaciones solidaristas, no ASEIMAS, las asociaciones solidaristas en su conjunto, tengan que realmente tener su reserva de liquidez dentro del mercado integral de liquidez y ya no en bonos de estabilización monetaria. Esto nos está golpeando a todos. Sumen nada más y apunten por ahí, saquen un papelito y pone 21 millones para que más adelante pueda con nosotros sumar también sobre algunos aspectos que es importante dejar claro y destacar en este informe que estamos presentando. El porcentaje de esta reserva se mantiene un 15%.
En cuanto a la reserva por cesantía, la misma asciende al 31 de diciembre por 168 millones de colones. En cuanto a inversiones, esta noticia que vemos en La Nación, con la bajada en las tasas de interés, ¿siguen siendo rentables los certificados de depósito a plazo? Bueno, creo que es todo un reto la respuesta. Y con la baja en las tasas de interés siguen siendo rentables las inversiones en financieras, en las entidades financieras. Es una gran pregunta que tenemos que hacernos, que adicional a eso va a tener que sumar a nuestras respuestas, ¿verdad? A nuestras respuestas y a nuestra estrategia de negocio como tal. El total de inversiones bursátiles de la asociación al 31 de diciembre eran por 1.917 millones de colones. Es importante indicar que la asociación responsablemente solo realiza inversiones reguladas, como lo son en Banca Domatic y Popular Valores. Y aquí quiero detenerme en un tema. Nosotros realizamos inversiones bursátiles únicamente de instrumentos que son normados y regulados por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, con entidades que están autorizadas por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y por la Superintendencia General de Entidades Financieras y la SUGEVAL. Últimamente, ¿verdad? Hemos visto algunos otros mecanismos de inversión que no están dentro de este esquema de regulación. Solamente para citar, la Bolsa Comercio, Transcomer, entre otros. En nuestro caso, nuestra responsabilidad ha sido en apego a quienes cumplen con las regulaciones existentes, pero además de eso, que cumplen con las reglas que el negocio establece a través de la Bolsa Nacional de Valores, donde la cancha la tenemos nivelada para todos. Esta es una noticia, triste noticia, y es una noticia de esta semana del Financiero. Dice su titular: solidaristas enfrentan pérdidas por Copeservidores y Desifin. Y esta noticia debe llamarnos a todos a la reflexión. Recientemente hablaba con un amigo ya jubilado que fue gerente de asociaciones solidaristas, que me decía: ¿cómo hacen ustedes ahora para sostener el barco cuando las condiciones son tan diferentes a las que teníamos antes? Y quizás el gran error que hemos cometido o que cometimos en el pasado es que llevamos las asociaciones a tener rendimientos absurdamente insostenibles. Y esto está absolutamente ligado a ese comentario que me hacía Alvarito el otro día. ¿Por qué invertir a mayor rendimiento? Bueno, sencillamente por verse seducidos a tener siempre que crecer a costa de lo que sea. Y yo particularmente he sido absolutamente clara en indicar que si aquí hay que crecer con el riesgo al tope, si saben contar, conmigo no cuenten. Conmigo tampoco. Hay una serie, ¿verdad? Hay una gran cantidad de asociaciones solidaristas que han caído en ese juego y hoy no solo están registrando pérdidas, no están entregando excedentes, se comieron la utilidad y de una u otra forma es muy probable que tengan que ver afectado su patrimonio. Y eso es un aspecto que para nosotros es fundamental dejarlo claro. La estrategia de riesgo, la estrategia de inversión, la forma y el tiempo en que se desarrollan cada una de las cosas que hacemos debe ser verdaderamente con apego, pensadas, no emocionales. Todos queremos más y probablemente algunos quieran y crean que tenemos que hacer más. Pero sencillamente esta es la página más triste, esta es la parte de la historia, ¿verdad?, en la que parece que tampoco aprendimos del pasado, porque el tema de Copeservidores no es nuevo para el solidarismo. Ya pasaron algún susto en Copemep, y si no se acuerdan, se los recuerdo. Y otra vez, de una parte de la historia no aprendimos, o sea, la repetimos y nos vimos aquí involucrados. Esto sin dejar de pensar de la gente, ¿verdad? Y hay muchos de ustedes que eran afiliados a Copeservidores
y se quedaron, como dicen, sin el santo y sin la limonda. Entonces, señores, esto es un llamado verdaderamente a la cultura, al respeto, al análisis de riesgo, ¿verdad? Y a entender que si las tasas de interés promedio son del 3%, como son en este momento, si a usted le ofrecen un 5, salga corriendo, pero si le ofrecen un 7, ahí mejor ni entre, porque lo único que va a tener seguro es que se va a quedar sin absolutamente nada. Pero eso también ha tenido otras implicaciones. La pérdida de confianza en el sector financiero, la pérdida de confianza en los reguladores, la pérdida de confianza en la supervisión financiera que tiene este país, pero aún más en las presiones que eso está de una u otra forma teniendo sobre las tasas de interés. Porque mucha de la gente que no estaba en Copeservidores, pero ha estado en otras cooperativas, mucha de la gente que no estaba en Decifin, pero estaba en otras financieras, lo que ha hecho es migrar a ambientes más seguros. Y al tener las entidades financieras mayor captación, evidentemente, pagan menor rendimiento. Y eso es un efecto colateral que estamos teniendo todos, absolutamente todos los que de una u otra forma participamos dentro del mercado bursátil, dentro del mercado bancario, dentro del mercado financiero y hasta del mercado o del negocio de crédito. ¿Por qué? Ya los bancos lo han dicho, en 2025 vamos agresivamente, ¿verdad?, con la colocación de crédito. Bueno, ¿en qué condiciones? Les aseguro que no como las nuestras. En materia de crédito, la asociación cierra el 2024 con 1.792 millones de su cartera, de la cual se recupera el 87.85% en el largo plazo y un 12.15% en el corto plazo. Y esto podría ser, ¿verdad? Y alguna gente diría, bueno, ¿por qué la cartera de crédito no acumula o no crece más? Bueno, porque lamentablemente, con el análisis de riesgo que tenemos que hacer, hay gente que puede que necesite los créditos, pero no tiene cómo pagarlos. Tenemos que respetar el salario mínimo inembargable. No le podemos otorgar crédito a la gente que no cumple con esa parte. Y eso ha venido a representar un ancla al crecimiento de los créditos en una organización como la nuestra. ¿Cuál es la tasa de interés que se paga en ASEIMAS? Vean, señores, el 95.6% de la cartera tiene una tasa de interés menor o igual al 14%. Quiere decir, ¿verdad? Esto quiere decir que realmente tenemos tasas de interés absolutamente competitivas, con 4 o 5 puntos por debajo de algunas otras cooperativas y hasta 8 o más si lo comparamos con bancos. Y eso también debe sumar, ¿verdad?, al beneficio. Eso también debemos catalogarlo y entenderlo como excedente no monetario del cual gozamos al estar afiliados a una organización como la nuestra. Esta filmina que continúa, y de hecho tiene un fondo negro porque hablar de este tema es tan triste como el efecto que ha tenido en nuestras organizaciones, y hablo de organizaciones solidaristas de la cual formamos parte. Antes de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, los solidaristas pagábamos impuestos por dos cosas: un 8% sobre los intereses de las inversiones, que lo paga todo el mundo, y en aquel momento los que estaban en el Banco Popular no lo pagaban, y un 5% sobre los excedentes que recibíamos. Con la aprobación de la ley, la situación cambió radicalmente. Y entonces yo les dije hace un rato, apunte por ahí 25 millones, 21. ¿verdad? 21, en un papelito. Saque el papel también, para que siga sumando, restando. Las tarifas de rentas de capital y ganancias de capital
que son aplicables a los excedentes cambiaron y entonces dejaron de ser del 5% y pasaron a ser escalonadas. Pagan hasta el 5% aquellos que reciben 462.200 colones. Pagarán el 7% de 462.200 a 924.400. Y quien reciba más de 924.400 deberá pagar un 10%, o sea, el doble de lo que pagaba antes. Y eso tiene un efecto neto y directo sobre lo suyo. Entonces, cuando usted ve el bruto y el neto, usted se concentra en el neto, pero el 10% que a usted se le está rebajando, o el 7% o el 5%, o sea, no es un tema que la asociación pueda controlar o pueda dejar de pagar. Y como si fuera poco, como dice el refrán, tras de que éramos tantos, parió la abuela, ¿verdad? Además de eso, pasamos de ser exentos en todo a gravados en todo. Actualmente la tasa impositiva que tienen todos los negocios que desarrollamos es grosera, para ponerle un calificativo bastante decente. Los activos financieros pagan un 2.25%. Las ganancias de ventas de inversión pagan un 30%. El ingreso diferencial cambiario paga un 30%. Los ingresos de actividades diversas pagan un 30%. Los descuentos por compra de títulos pagan un 30%. Los ingresos de alquileres pagan un 15%. Dicho de una forma, nosotros tenemos que hacer el trabajo, generar los ingresos, administrar el riesgo, comernos el estrés, pero al final de lo que logramos, tenemos en promedio que pagar, y en casi 4 de las 6 actividades que desarrollamos, un 30%. Justo. Yo particularmente tengo una respuesta. Y en su momento, cuando se discutía sobre esto, que alguien se atrevió a preguntar que cuál era la diferencia que había entre una asociación solidarista y un banco, muy irresponsablemente, o muy responsablemente, tal vez no de la mejor forma, mi respuesta fue: la única diferencia que existe entre un banco y una asociación solidarista es que un banco está constituido por una serie de millonarios, grandes accionistas, y una asociación solidarista está constituida por trabajadores labriegos, humildes y sencillos, que hacen un gran esfuerzo por verdaderamente entrar a ahorrar el 5% de su salario, al cual es injusto que lo traten de igual forma. Pero bueno, aquí estamos, así fue, así es, esto está, no lo podemos cambiar, y esto lo venimos resintiendo desde el 2020. ¿Qué ha representado para nosotros desde el 2020 hasta el 2024 este cambio en materia impositiva? Bueno, que hemos tenido que pagar en promedio 46 millones de colones de impuestos. 46 millones de colones que antes no pagábamos, que dejaron de sumar en los excedentes que ustedes y nosotros dejamos de recibir, que nos han costado muchísimo producir y que antes no pagábamos. Entonces, a los 21 de antes, súmele 46. ¿Cuánto les va dando? 67. Uno debe hacer, y verdaderamente nosotros nos hemos esforzado por hacer internamente en la Junta Directiva análisis de causa-efecto, y quizás esta no sea la mejor forma de representarlo. Debemos haber utilizado el gráfico de pescado, de espina de pescado para hacerlo, pero tal vez esta es la forma más sencilla para poderlo comprender. ¿A qué hemos tenido que enfrentar? A jubilaciones. ¿Las podemos controlar? No. Yo desearía tener 63 años, pero todavía me falta. ¿Y cuál ha sido el impacto de esas jubilaciones? Una disminución importante en nuestro patrimonio. Nos hicimos 25 o 30% más pequeños de lo que éramos, y eso no lo podíamos controlar, ni tampoco de la noche a la mañana podemos reponerlo, ni podemos sacar del sombrero al conejo eso. Las desafiliaciones, de una u otra forma, también tienen un impacto, golpean nuestro patrimonio.
¿Lo podemos controlar? No, no lo podemos controlar tampoco, pero hemos hecho un esfuerzo muy importante por un tema de retención, porque todos nosotros debemos de tener claro que la posibilidad real de jubilarnos es cada vez más remota y de que nuestra pensión sea cada vez menos que nuestro salario actual es una realidad. Y entonces es cuando la asociación solidarista empieza a jugar un papel fundamental, ¿verdad? Un complemento fundamental en el momento de nuestra jubilación. La gente que se ha ido con 50, 45, 30 millones de colones, que de no haber estado dentro de una organización como esta, sería cero. La aplicación del salario mínimo inembargable. Esto es lo que nos ha generado a nosotros, además de madrazos, tiradas de teléfono y ni les cuento qué otras cosas. Ha implicado que tengamos que incrementar nuestras gestiones de cobro judicial. Esto ha impactado nuestros ingresos. Hemos tenido que incrementar nuestras reservas de incobrables, que van contra resultados. Como lo dije anteriormente, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que igual también hay que tener claro la coyuntura en la que se dio. De no haber sido eso, probablemente tendríamos un país quebrado. Pero ustedes, hasta da cólera, por no decir hasta se le paraliza el hígado a uno, ¿verdad? Cuando ve la lista de las empresas de este país que dicen que no tienen utilidades. Y entonces aquí, lejos de cobrarle al que verdaderamente tienen que cobrarle, resultó mucho más fácil, ¿verdad? Ir a la base, ir a retenerle la base, ¿verdad? A los negocios que eran casi establecidos o que eran fáciles de hacer, sin importar realmente cuál debería ser el mecanismo de cobro, cuál debería ser el fortalecimiento realmente de un sistema tributario justo y equitativo. Y eso impactó ingresos, significó congelar salarios y automáticamente implica para nosotros congelar crecimiento. Las tasas de interés se han mantenido ridículamente bajas. ¿Eso qué representa? Menos ingresos, menos posibilidad de generar ganancias de capital, menos posibilidad de transabilidad de los títulos valores. La ley de empleo público, salarios congelados y menos ingresos. ¿Cuántos de nosotros, más bien muchos han tenido que recibir la carta de la motivación, ¿verdad? Donde les dicen que la dedicación exclusiva, que la carrera profesional se vencieron los puntos y que entonces va a recibir en vez de más, menos. Eso también impacta a la asociación. El tema del diferencial cambiario para nosotros tiene un impacto significativamente importante porque una parte de los negocios que nosotros desarrollamos, que ha sido el negocio inmobiliario, que ha sido realmente exitoso, con la caída del tipo de cambio, los está haciendo mucho más lentos. Y eso yo creo que tenemos necesariamente que tenerlo claro y entenderlo. Y la reserva de liquidez. El cambio es de bonos de estabilización monetaria a mercado integrado de liquidez, que es de una u otra forma un encaje solapado para nuestro caso, pues también representa menos ingresos. Los 21 millones del papelito. Los 21 millones del papelito más los 46 de los impuestos. Sigan sumando. Y así llegamos a esto, a un estado de resultados como el que tenemos. Tenemos ingresos por 426 millones, pero gastos por 226, para un total de excedentes de 200 millones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay una diferencia entre ingresos y gastos con respecto al 2023? Bueno, para el 2023 nosotros habíamos tenido en materia de inversiones posibilidades de mover algunas inversiones y también habíamos tenido algunos gastos importantes asociados al tema impositivo, ¿verdad? Y con respecto a otros gastos, también tenemos, y a otros ingresos, también tenemos variaciones importantes, porque producto de una recomendación, ¿verdad?, que nos hizo la auditoría externa y con una asesoría tributaria que ejecutamos,
nosotros liquidábamos reservas, ¿verdad? Y las pasábamos por ingresos una vez cerradas todas nuestras actividades anuales. Y resulta, ¿verdad?, que también se volvían impositivas. Y entonces, para el 2024, hicimos todo un análisis, ¿verdad?, de cómo, del tratamiento realmente de los ingresos y del tratamiento a los gastos, lo cual evidentemente pues nos favorece o nos favoreció a todos, llegando a tener en este año excedentes por el orden de 200 millones de colones. A estos 200 millones, ahora vamos a hacerle un ejercicio adicional. Nuestros ingresos realmente son por préstamos, lo que recibimos de los réditos de nuestras inversiones, como lo indicamos anteriormente, y nuestras otras fuentes de ingreso pues son intereses de cuentas corrientes que son cercanos a cero. El alquiler de los ingresos de las casas, que ha sido para nosotros un ingreso importante. La participación accionaria en CSS Seguros, ¿verdad?, y el diferencial cambiario y las ganancias de capital, que por lo menos para el 2024 ha sido cero. Con respecto a nuestra compañía de seguros, de la cual nosotros formamos parte, tal vez es muy importante indicar cómo nace esta idea. Siempre tuvimos claros que los solidaristas tenemos que comprar seguros, tenemos que asegurar nuestra cartera de crédito, tenemos que asegurar nuestros activos, tenemos que asegurar la vida de nuestros asociados, ¿verdad? Y esa iniciativa surge, realmente la empieza a Intel, a CDP, a Florida, a TACA, ¿verdad?, que entran en un proceso de negociación y compra, ¿verdad?, de parte de una corredora, de una agencia de seguros, que posteriormente se convierte en correduría, y paulatinamente fueron incorporando a otras asociaciones. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos tener un músculo de asociados necesario para poder entrar en procesos de negociación sobre seguros particulares para el solidarismo, como en algún momento lo logramos con el Instituto Nacional de Seguros. Y de una u otra forma, si siempre tenemos que comprarlo, pues lo mejor no es que la utilidad o la comisión que se ganaba un agente de seguros nos quedara a nosotros. Y así ha sido. Y paulatinamente hemos ido sumando, y el IMAX no es el caso. Pero las empresas privadas que forman parte de esta empresa también se han venido sumando y han venido apoyando con el aseguramiento de activos de sus empresas, con el aseguramiento de la flotilla, con las pólizas de los riesgos del trabajo, con este tipo de cosas, ¿verdad?, que de una u otra forma han venido a sumar a los ingresos de la empresa de seguros como tal. El capital accionario que nosotros tenemos son 980,000 acciones comunes y nominativas, y el capital que hemos invertido es de 13 millones de colones. La primera compra la realizamos en mayo del 2017 con 9.711.100 colones, que fue lo que pagamos por ellas. Y la segunda compra la realizamos en el 2018, cuando compramos una porción de acciones que le pertenecían a la Asociación Solidarista del Banco Central, y que las compramos porque la Asociación Solidarista del Banco Central tiene dentro de sus afiliados a los funcionarios de la Superintendencia General de Seguros. O sea, había un conflicto de interés serio, ¿verdad?, que el supervisor además fuera parte de un negocio de seguros, pero nunca porque fuera un mal negocio. En el 2018 nosotros recibimos 1.108.000 colones de excedentes por medio año, que tuvo una rentabilidad del 11.42%. Pero recientemente, en el 2023, recibimos 3.717.000 colones de excedentes, que vienen a representarnos una rentabilidad del 27.74%. Y en este cuadro pueden ver ustedes realmente cuál ha sido el promedio anual de la rentabilidad de nuestra participación en esta empresa. Hoy, en total, tenemos 17.190.000 colones, en total, que hemos recibido de excedentes o de dividendos por nuestra participación, que es más del 100%, más del 100% de lo que invertimos. La junta directiva de la empresa de seguros la componen los representantes de las asociaciones solidaristas que han sido ahí
que son parte o que tienen una posesión accionaria. En nuestro caso, la Junta Directiva tomó la decisión que la representación en esa Junta debería estar, o la delegamos en don Brian Jensen, nuestro gerente. La Junta Directiva tiene un miembro independiente y un fiscal, ¿verdad?, que no forma parte del órgano director, que curiosamente es el gerente de la Asociación Solidarista del Banco Central, que no tiene relación con la superintendencia, porque él no es empleado del Banco Central, por si acaso. La empresa debe cumplir con las regulaciones que establece la SUGES. Tiene una junta directiva, tiene sus diferentes comités, comité de inversiones, comité de auditoría, comité de cumplimiento, al cual asisten los miembros de la junta directiva, y de acuerdo con las regulaciones existentes, porque debe haber un negocio equilibrado, ¿verdad?, por su participación en esa junta directiva y en los comités, reciben una paga o una dieta, el cual quiero dejar absolutamente claro que en el mismo momento que a Brian se le pagan, él traslada el dinero a la Asociación Solidarista, y si alguien tiene duda de lo que estoy diciendo, las puertas están abiertas para que revisen nuestras cuentas bancarias y los comprobantes de traslado de esos recursos, de una forma clara y transparente, porque ni la gasolina le pagamos a Brian para que vaya a esas reuniones, y menos el parqueo. Otro de los negocios que nosotros hemos venido desarrollando es el tema del condominio, el cual a hoy nos ha generado 3.4 millones de dólares de utilidad. O sea, tenemos la utilidad de un condominio que hubiese sido, ¿verdad?, de 60 casas. Y da para más. Las tarjetas de crédito que hemos colocado a este momento son 148. La rentabilidad que tiene este negocio de la tarjeta de crédito es de un 23%. Acérquese. Si cumple con los requisitos, si puede hacerlo, obtenga la tarjeta. Es altamente competitiva y funciona perfectamente en Costa Rica y fuera de ella. Mejor que la de muchos proveedores financieros formales y grandes que existen en este país. En materia de gastos, nuestros gastos realmente se dividen en 3 categorías: los gastos generales, los gastos financieros y los otros gastos, que se describen a continuación. Servicios personales, honorarios profesionales, servicios diversos, capacitación, el cumplimiento de la ley de protección de datos, el mantenimiento del web, la depreciación de activos, el análisis normativo, la auditoría externa, la asesoría tributaria, los impuestos y los gastos financieros, las comisiones bancarias, los costos financieros, las primas y descuentos, los intereses de ahorro navideño, de excedentes capitalizados, intereses de largo plazo y impuestos, y entre otros gastos, los obsequios de asociados, rifas entre asociados, bingo y la reserva de incobrables. Llegamos al capítulo de las utilidades. Y como dijo Diego al inicio, y esta frase la usamos el año pasado y sigue teniendo vigencia, hoy en día hay que correr más rápido para mantenerse en el mismo lugar. En 30 años de esa organización hemos entregado 6.824 millones de excedentes, lo que representa el 104% del patrimonio actual que tiene esta organización. De no haber existido, esa plata nunca hubiera pasado ni por nuestras manos ni por los que ya no están. ¿Es o no el solidarismo una bendición? ¿Cumple o no el solidarismo con su precepto de equilibrio de riqueza? ¿Es o no el solidarismo generador de bienestar? Respóndase usted mismo. Yo lo tengo totalmente claro que sí. Y quizás eso es lo que me mantiene ligada a una organización como esta, a un sector como este, que nos da la posibilidad de compartir, de crecer, de aportar, de ser algo que cada día más estamos perdiendo y se nos está olvidando: ser solidarios. Ahora
la dinámica es ser individuales, ser egoístas, ¿no? Ser solidarios. Ser solidarios ha marcado la pauta y ha marcado la diferencia en un país como Costa Rica. Ser solidarios ha permitido tener un país de derecho. Ser solidarios ha permitido ser que nosotros seamos lo que somos en este momento. La solidaridad nos dio acceso a la educación pública. La solidaridad nos ha dado acceso a la educación universitaria. La solidaridad nos ha dado derecho a crecer verdaderamente como país. Lo que pasa es que muchísimas veces, como todo lo tenemos al alcance de la mano, se nos olvida. Se nos olvida realmente qué somos, de dónde venimos y qué es lo que ha construido o ha construido nuestro presente. Llegamos a utilidades este año de 200 millones, 2.539 colones, que es un número para muchos poco, para muchos mucho, pero para nosotros orgullosamente suficiente de acuerdo a las inclemencias del tiempo que hemos tenido. Y esto representa el 9.44%. Gracias a Dios, no estamos dentro del grupo que hoy tiene menos 4.99. ¿Por qué? Porque llevar o pensar que siempre hay que crecer a costa de lo que sea, invertir como sea y donde sea, para en la inmediatez tener resultados, los llevó a eso. Esta filmina que sigue es absolutamente interesante porque se los dije que sacaran el lápiz y el papel antes. A esos excedentes entregados o que pensamos declarar el día de hoy, si a bien lo tiene esta asamblea, debemos sumarle algunas cosas que antes teníamos que ya no tenemos. Y esto solo lo hacemos como un ejercicio para demostrar algunas cosas. El cambio de la inversión en la reserva de liquidez, que no es opcional, sino obligatoria, que no tenemos que cumplirla, sí o sí, nos está golpeando con 21 millones de colones. Y el pago de impuestos sobre otras actividades que desarrollamos nos está golpeando con 46 millones de impuestos que hemos tenido que pagar, que antes no pagábamos. Entonces, si alguien empieza a comparar que por qué la asociación era más rentable antes, súmele a los 200 millones de excedentes, lo que ya no tenemos del mercado de liquidez, lo que ya tenemos que pagar por impuestos, pero además considere la disminución patrimonial, para que a simple mano alzada tengan respuestas de por qué somos y producimos lo que tenemos. Solo en materia de ejemplo, si estos dos elementos no hubiéramos tenido que pagarlos, hoy no serían 200, serían 267, pero no está en nuestras manos cambiar la legislación tributaria de este país, no está en nuestras manos quemar el Banco Central para que el mercado integrado de liquidez no aplique, no está en nuestras manos amarrar a la gente para que no se pensione, no está en nuestras manos sacar del sombrero del conejo un crecimiento patrimonial de la noche a la mañana. Y eso es muy importante, que todos, absolutamente todos, lo tengamos claro. Aquí vemos reflejada la frase que hemos estado leyendo desde el día de hoy. Hay que trabajar más para mantener lo mismo, para compensar todas las cargas que debemos girar. ¿Cuál es la explicación detallada que tiene? Y la voy a hacer de forma bastante resumida porque creo que ya nos referimos ampliamente en este sentido. Una carga impositiva y un cambio en el modelo de la reserva de liquidez, las liquidaciones en la asociación, el incremento en las reservas de incobrables, las condiciones adversas del 2024, pero sobre todo en nuestro caso, que nosotros preferimos administrar liquidez para tener control de riesgo. El costo de las operaciones de recompra y su posibilidad de realizarlas, que siempre jugó un papel significativamente importante en los ingresos y que dadas las condiciones externas de mercado, es imposible, o fue imposible de sostener durante el 2024. Las pocas oportunidades que teníamos en el mercado bursátil.
La variación del tipo de cambio, que como lo indicamos al inicio, el dólar es más barato en el 2024 que en el 2022. Y si me voy para atrás, todavía es más barato. Cosa que no sé si será sostenible. La aplicación del salario mínimo inembargable. Y aquí, señores, cuando uno tiene una obligación, debe honrarla. A veces es hasta doloroso y lamentable, ¿verdad? Las respuestas y las ofensas de las cuales han tenido que ser objeto en la administración cuando han entrado en los procesos iniciales de gestión cobratoria, no judicial, sino de gestión cobratoria inmediata. Y algunos han tenido, no sé ni cómo calificarlo, ¿verdad? El atrevimiento será de mandarme un correo acusando a Brian porque les está cobrando, cuando lo que deberíamos hacer es felicitar porque está haciendo su trabajo. En resumen, señores, la Junta Directiva, Diego y mi persona, y nosotros como voceros de una gestión, de un trabajo en equipo al que debemos sumar también la administración, nos sentimos satisfechos, nos sentimos orgullosos, porque podemos decirles a ustedes que hemos tratado en todo de hacer las cosas de una forma recta, con seriedad, con responsabilidad, con apego a una estrategia clara y definida, tendiente a administrar los riesgos y a buscar siempre donde la cosa nos golpea menos. Retos para el 2025, creo que tenemos muchos. Orgullosamente, el año pasado el Banco Central nos entregó de forma permanente la certificación de ser una entidad libre de efectivo. Para mí, eso no es una moda. Y yo, cuando fuimos al Banco Central la primera vez a recibir la certificación, yo indicaba, y así se lo hice saber también a la Junta Directiva, y creo que en reiteradas ocasiones lo he manifestado, esto es un mecanismo de seguridad para todos. Todos los recursos que se manejan en la Asociación Solidarista tienen una transabilidad bancaria, tienen una pista de transabilidad. Nosotros no manejamos efectivo por ningún lado, ni le aceptamos efectivo a nadie. Y ahí también nos estamos protegiendo, ¿verdad?, de un eventual, del cual no estamos exentos, pero de un eventual lavado de dinero, que tendrá en algún momento que asumir la entidad financiera que le acepte a la persona el efectivo. Apelamos o buscamos la implementación de la política conozca a su personal, conozca a su director, fortalecer la afiliación. Y hoy, más que nunca, fortalecer la afiliación es fundamental, no solo para la organización, para quienes no están afiliados. Y si conocen a alguien que no está afiliado, convénzanlo de que se afilie. Porque en el momento en que se vaya de la asociación, en que se vaya de la institución, sea el motivo que sea, siempre va a tener un ahorro adicional que si no se incorpora a CEIMAS, no lo va a tener nunca. La Junta Directiva conoció recientemente, ¿verdad?, una modificación de productos y servicios amplia, que va más allá del tema económico, que también va en función del tema social, porque una asociación solidarista debe construir bienestar. Una asociación solidarista no está solo para hacer medida por 5, por 10 o por 15 pesos. Por todo lo anterior y por todos los cambios del entorno, nosotros tenemos muy claro algo. Tenemos que redefinir el rumbo estratégico de la organización. La disminución patrimonial que tiene CEIMAS y la búsqueda de mecanismos de compensación es un elemento también que nos tiene que llamar a nosotros, y ya lo hace, al análisis y a la reflexión. Aprovechar las oportunidades, diversificar los ingresos,
pero con un análisis de riesgo es fundamental. Incrementar la colocación de la tarjeta de crédito. Ya quisiera uno tener más negocios como la tarjeta de crédito que te rinde el 20 y pico %. Más quisiera uno tener capital accionario en empresas que te rinden el 27% como la empresa de seguros. Más quisiera tener uno negocios como el inmobiliario, ¿verdad?, que ha generado ingresos significativamente importantes para nosotros. Y el otro reto que tenemos es verdaderamente, y así lo hemos establecido en una estrategia que hemos denominado 3.5, empezar a deshacernos responsablemente, de forma que nos genere créditos positivos de todas las inversiones inmobiliarias que nosotros tenemos, que siempre hemos tenido claro que son negocios de largo plazo, que siempre hemos tenido claro que son negocios que tienen riesgo, pero que también hemos tenido claro, ¿verdad?, que debemos deshacernos de ellos en el momento y que, ¿verdad?, que tienen un rédito positivo y que las condiciones externas así nos lo han ido permitiendo. Y reitero, ya conocimos y aprobamos a lo interno de la Junta Directiva lo que denominamos esta estrategia 3.5, ¿verdad?, para ir cumpliendo paulatinamente, ¿verdad?, con venta de activos inmobiliarios. En resumen, compañeros, con mucha esperanza, con mucho optimismo, con mucha ilusión, siempre hemos pensado, ¿verdad?, que nunca es más oscuro que antes de amanecer y que definitivamente el sol sale todos los días y sale para todos. A todos ustedes, buenas noches, muchas gracias por su atención, por la confianza que han depositado en estos servidores y en nuestros compañeros de Junta Directiva y en el personal administrativo de la asociación. Buenas noches, muchas gracias a todos y esperamos contar con su apoyo.